Les damos la bienvenida a esta sesión virtual del énfasis de periodismo de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Damos la bienvenida a dos colegas, Nani Villanueva y José Meléndez, quienes han desarrollado las carreras de corresponsalía internacional de prensa en activo y con los mismos medios más largas en la historia del periodismo local. Josué Cordero y Jenny Barrul, estudiantes del curso de Introducción a la Introducción al Periodismo, van a conducir esta entrevista. Con autorización de las personas invitadas, esta sesión será grabada para ser compartida posteriormente en los canales digitales estudiantiles. Bienvenida Yenani, bienvenido José y bienvenidas también Josué y Jenny, a quienes dejo en conduciendo esta entrevista y regreso al final. Buenos días. Yenani Villanueva es un rostro muy conocido de la televisión costarricense. Es graduada en 3 énfasis de nuestra escuela. Se graduó como periodista, pero también como relacionista pública y comunicadora social. Inició su carrera profesional como periodista, siendo estudiante en el vespertino La Prensa Libre y luego en el programa En Vivo a las 5 en Canal 7. En ese canal desarrolló su carrera como reportera y presentadora de noticias para trasladarse después a Canal 11 y desde el 2014 a Noticias Repretel. Estudio, disciplina y actualización profesional permanente le han permitido ser la única corresponsal de la cadena internacional CNN en español para Costa Rica a lo largo de 22 años. Villanueva supo identificar y combinar los conocimientos de nuestra área con la maestría en relaciones internacionales. Casi 25 años. Por su parte, José Meléndez también es graduado de nuestra escuela y como estudiante inició su vida profesional en el desaparecido diario Excelsior en la década de los años 70. Desde 1977 ha desarrollado su carrera como corresponsal internacional para diferentes medios y desde diversos países de América Latina y el Caribe. Actualmente trabaja para medios digitales como el Universal de México, El País de España o el Miami Herald, entre otros. Muchas gracias. Medios impresos, porque son impresos. Y gracias. Empezamos con las preguntas de la entrevista. Tengo una pregunta para Yenani. Por favor, explíquenos primero, por favor, cómo ha evolucionado su forma de monitoreo de la actualidad para preparar enfoques y para organizar a sus fuentes informativas, cómo lo hacían antes y qué herramientas utilizan ahora. Bueno, si la consulta es solamente para chequear fuentes o información, bueno, ahí básicamente, bueno, ahí en todo la tecnología ha marcado un gran cambio. Yo empecé siendo corresponsal de CNN hace 25 años, o sea, casi 25 años. En 2022 cumpliré 25 años. Entonces, imagínense los cambios de estos últimos 25 años. Y ahí vemos, en todo ha habido cambios, desde la forma en que se recogen las noticias, ¿verdad? El tipo de cámara, los equipos que están integradas, las facilidades, el cambio también en eso. Y a la hora de recoger la información también ha variado muchísimo porque ahora estamos en internet en todo lado con esas facilidades que tiene uno con la información en línea y también a la hora de enviar información. Esto ha variado muchísimo. Yo empecé, por ejemplo, llevando mi cassette a una línea aérea, ¿verdad? Esperando que un pasajero incluso me llevara una nota en un cassette físico o bien en la sección de carga de una línea aérea, ¿verdad? Eso así se empezó porque esas eran las posibilidades que teníamos, además del courier, pero era más lento. Ahora que nosotros estamos prácticamente enviando todo el material de forma más directa,
Es decir, ya tenemos formatos diferentes, para enviar la información tenemos también aplicaciones diferentes. Es decir, ha habido un cambio en eso, ¿verdad? A la hora también de presentar las noticias ha habido un gran cambio. Antes éramos más exclusivos, por así decirlo, a televisión, que es en el campo en el que yo entré a ser corresponsal, ¿verdad? Haciendo mis informaciones en televisión, y poco a poco también hemos entrado al todo, es decir, a la información desde el punto de vista digital, que incluye también texto, que incluye también otro tipo de aplicaciones como hasta el mismo WhatsApp con audios. Es decir, hay todo un cambio, no solamente en una área, sino que la tecnología ha cambiado prácticamente todo. ¿Te respondí? Sí, muy bien, gracias. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a don José sobre la producción. Coyunturas actual como la crisis del COVID-19 han obligado a que los periodistas locales e internacionales tengan que echar mano de plataformas digitales para realizar entrevistas, incluso realizar material noticioso desde sus teléfonos. Entonces, ¿promueven sus empresas este tipo de habilidades digitales para dar cobertura? ¿Y cuánto porcentaje del material que produce cada uno lo hacen desde dispositivos digitales? Bueno, muchas gracias. Al igual que Yanane, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo empecé en 1977 dictando mis notas por teléfono a México y era dificilísimo porque un número, esto lo pongo de ejemplo para lo que voy a decir ahora, un número, decir, la producción de café de Costa Rica va a ser tantos, ahí había que, porque la persona a lo mejor puede estar escuchando allá en México y oyó un número diferente y puso un número diferente y puede cambiar la historia. Bueno, por dicha que ahora con las redes, con estas plataformas tecnológicas, en esta sopa tecnológica que vivimos, esto ha cambiado radicalmente. De aquellos años de que se duraba 1 hora y resto dictando una nota normal de 2 cuartillas, para decirlo en términos periodísticos, ahora pues es cuestión de segundos. Y por ejemplo, en el periódico El Universal de la Ciudad de México, ahí claro, todo es digitalizado, se promueve el uso intensivo. Yo mi comunicación, antes yo bueno, sí me lo sé, pero antes, imagínense, había que pedir una llamada, cobrar por teléfono a la Ciudad de México. Contestaba una operadora telefónica que a lo mejor no tenía la menor idea, porque o ya era muy tarde, o no tenía la menor idea de quién era José Meléndez. Y entonces, bueno, era todo un proceso. Eso cambió totalmente. Y esto lo digo porque todo es tecnológico, ahora todo es tecnológico, la consecución de la información, el reporteo. Por ejemplo, sí, yo me muevo, yo viajo fuera de Costa Rica cuando tengo la oportunidad. Durante gran parte de la pandemia no viajé, no pude salir de Costa Rica por razones elementales, no habían vuelos, o porque para ir a Colombia se les ocupaban ir a confinarse a un hotel 10 días, y obviamente que 10 días uno como reportero estar metido en un hotel son recursos, y uno lo que va es a estar en la calle y a buscar la información y a irse en el caso de Colombia, irse para la frontera con Venezuela. En fin, eso cambió. Y ha cambiado en que ahora gran parte de mis fuentes de información, yo, por ejemplo, las tengo todas, y aparte de las que voy recuperando o reclutando, para decirlo de alguna manera, día a día, las tengo en mi teléfono. Tengo un respaldo de ese teléfono, de los números, porque se puede perder o le puede pasar algo. Hoy he tenido dificultades con el teléfono. Entonces, lo que quiero decir es que la tecnología facilita y abarata, por supuesto, porque es diferente llamar a una persona desde un teléfono fijo para grabarle que hacer la comunicación vía WhatsApp. Se comunica uno o lo hace por un Zoom y lo hace por 1000 diferentes mecanismos. La comunicación se maneja mucho más fácil. Claro, mudarse a las nuevas tecnologías es un ejercicio de todos los días,
porque todos los días hay algún aprendizaje o todos los días hay alguna dificultad. Yenane, como en la televisión lo sabe, que inesperadamente un día, por más que esté todo probado, falla un enlace y faltó y ocurrió un problema. Obviamente que esto ocurre, pero sí, al menos en el periódico El Universal de México, en El País de España, el ejercicio cotidiano es de estar totalmente actualizado con los mecanismos, con los instrumentos, con las herramientas que la tecnología nos aporta. Y eso para el nuevo reportero es fundamental, porque el nuevo reportero, y con esto termino, el nuevo reportero tiene más posibilidades de organizarse más en el fondo de su trabajo que en la forma como va a llegar a ser, como va a hacer llegar su trabajo a su medio de información, ya sea que esté en la frontera con Nicaragua o en la casa presidencial o en, no, ya Yenane no tiene que preocuparse por ir a buscar a un turista ahí al aeropuerto de Santa María, no. Yenane ahora se concentra más en la profundidad y en el fondo de su trabajo. Y el nuevo reportero debe comprender que la tecnología le da esa posibilidad de explotar más y de concentrarse en la profundidad del trabajo más que en la forma de hacer llegar el trabajo, el producto de su trabajo a su destinatario, a su medio de información. Esencialmente creo que esa es mi experiencia en ese sentido. Gracias. Seguimos con una pregunta para Yenane. La profesora Ani Pérez nos ha dicho que no se debe aspirar a obtener ni la amistad ni el odio de sus fuentes, solo su respeto. ¿Cuál considera que debe ser el balance entre la relación con las fuentes informantes? ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de la carrera? Bueno, me parece que es un buen consejo, ¿verdad? Uno tiene siempre que mantener la distancia con las fuentes, es lo importante. A partir de que, bueno, y no hasta con fuentes potenciales, ¿verdad? Pensar que en algún momento, si uno está ya a nivel periodístico desenvolviéndose en un medio, pues hay personas que son usualmente las fuentes, pero hay otras que podrían ser fuentes. Entonces, lo más importante, en principio, es tratar de mantener siempre la distancia. Ahora, a la hora incluso de ya elaborar una información, para mí siempre es importante el balance que yo llamo como la justicia, ¿verdad? Más que la objetividad, la justicia, es decir, el poder incluir las diferentes visiones desde una perspectiva de un periodismo justo, es decir, que incluya todas las visiones posibles y que desde esa lógica exista también un balance, más que el periodismo objetivo, porque pienso yo que desde el momento en que uno escoge un tema, desde el momento en que uno también escoge un testimonio, desde ese momento ahí están involucradas el punto de vista, la parte personal, pero en lo que es la fuente y la necesidad también de encontrar un equilibrio. Eso lo tiene muy claro el método periodístico, ¿verdad? Lo que conocemos como el fairness. Eso es importante. Y bueno, reitero que para mí el mantener esa distancia es importante porque, bueno, porque usted le va a tocar de todo, hasta hacer una información que a todo el mundo le puede gustar, pero puede ser que toque una información que sea incómoda para muchos. Y entonces ahí uno tiene que imponer también esa herramienta que tarde o temprano nos da réditos. Si la logramos mantener, creo que se nos facilitan las cosas para cubrir todo tipo de áreas, ¿verdad? Para mí eso es básico. Gracias. Bueno, otra pregunta a don José. Nos gustaría saber qué proceso de verificación de fuentes, datos y materiales como imágenes y videos deben someterse sus notas o reportajes antes de que lleguen a sus medios internacionales. Bueno, es un tema realmente de todos los días. Insisto que, por ejemplo,
el material fotográfico, por ejemplo, que es lo que yo más manejo, por ejemplo, por estar escribiendo algún reportaje. A ver, este miércoles 27 de octubre publiqué un reportaje sobre el problema de la penetración del narcotráfico mexicano en Ecuador. Bueno, las imágenes me las aportó la Policía Nacional de Ecuador, fotografías y que obviamente que eso tiene que estar con fecha, con hora, con mucha verificación, porque hay un asunto que es muy sensible, que son los derechos de autor. Uno tiene que tener mucho cuidado de que no es que por navegar en internet y uno se puede encontrar y apropiarse de muchas fotos y de muchos más videos y de muchos documentos, pero los derechos de autor son esenciales, hay que respetarlos. Hemos tenido en el Universal una experiencia relativamente reciente de unas fotos en Haití, que bueno, que hubo dificultad y eso es muy grave porque hay que hacer una aclaración, en fin, hay todo un mecanismo. Lo que quiero decir es que sí, el origen, la fuente tiene que ser verificada, así como los datos. La policía de Ecuador me dio datos, me dio cifras, bueno, pero es una fuente oficial, es una fuente que me dice, bueno, han sido decomisados tantas toneladas de cocaína en tal, bueno, es una fuente oficial que lleva el registro. Yo no tengo posibilidades de ir a meterme a las bodegas de la policía de Ecuador a pesar saco por saco y decir, sí, de verdad son 120 toneladas las que han decomisado, pero bueno, es una fuente oficial que por lo tanto es una fuente que en la que está de por medio su veracidad, su credibilidad. Bueno, pero así también hay que tomarle mucho cuidado, por ejemplo, a propósito de los disturbios de este año o de las protestas de este año en Cuba. El mismo régimen cubano distribuyó imágenes falsas para confundir, y algunas personas en medios de comunicación de Estados Unidos reprodujeron imágenes que habían sido filtradas por el mismo régimen cubano, y después el mismo régimen, digamos, por mecanismos ocultos, secretos del régimen cubano, y después el régimen cubano los exhibió diciendo, esas imágenes son de hace 3 o 4 años en otro país, ocurrieron, y las presentan como si fueran en Cuba. Es muy delicado porque ahí está de por medio, insisto, la credibilidad. La credibilidad dura mucho para construirse, pero se derrite en cuestión de segundos. Entonces, verificar todo. Yo he repetido siempre que tengo la oportunidad de hablar con estudiantes de periodismo y con periodistas ya veteranos, recordar aquella vieja máxima, que si su mamá le dice que lo quiere mucho, vaya, reconfírmelo por lo menos 3 veces. Así hay que hacerlo con los datos, con la data, con las fotos, con los videos, con los gráficos. Un gráfico puede prestarse para muchas interpretaciones y, como dice Jenane, esto es un asunto no es de objetividad, somos sujetos y ahí lo que hay es una subjetividad, y a la hora que yo decido de poner un párrafo de segundo, de tercero o de quinto en una nota, va mi decisión personal como redactor en el momento en que estoy procesando la información. Entonces, eso hay que tener, eso es una pregunta muy importante, verificar el origen, porque en televisión han ocurrido dificultades de lo que son imágenes que realmente correspondían a otro escenario muy distinto del que se está hablando. Muchas gracias. Jenane, ¿puede contestar esta misma pregunta sobre de los derechos de autor y la verificación de imágenes y cómo lo hace CNN? Bueno, eso es importantísimo. En realidad, sobre todo hoy en día, con tanto ruido, con tanta información que va y viene, eso es básico. El verificar que todo lo que nos dicen, incluso una fecha, un dato, un nombre, no solamente una imagen, es decir, todo lo que nosotros vamos a incluir tiene que estar verificado. Hay un proceso muy serio y un proceso muy detallado para que no solo nosotros lo verifiquemos, sino que a la hora de la revisión todo eso también entra en la revisión. Es decir, cada cosa que nosotros incluimos tiene que tener un respaldo que puede ser quién nos lo dijo,
de qué documento se tomó, cuál es un enlace que pueda sustentar eso y, por supuesto, con las imágenes también. Siempre preferiblemente que las imágenes sean propias y si no son propias, entonces uno tiene que poner el detalle de a quién pertenecen estas imágenes, de dónde se tomaron, ya sea Facebook, ya sea una imagen que le dio su mamá, que usted dice, no, es como mía. No, nada, no hay que partir de nada. Es como mía, me la dio un amigo, él dice que la puedo usar. No, porque uno no sabe cómo se desarrolla una información y después las personas pueden cambiar. Entonces, siempre, siempre, siempre que se va a utilizar una imagen y no es una imagen propia, hay que especificarlo, de dónde viene, y hay que incluirlo en el documento que estamos haciendo. Si usted está haciendo un guión, un libreto, como sea que lo llame, está haciendo una nota, entonces al final usted pone los respaldos, ¿verdad? Para estar 100% seguro de que todo lo que está poniendo ahí tiene una justificación y tiene una fuente verificable. Eso para mí es muy importante. Siempre ha sido importante, pero hoy también es todavía más importante si queremos verlo así. Pero reitero que siempre ha sido importante. Pero hoy, porque hay mucha información, hay mucho ruido y también entre tanto ruido la credibilidad juega, ¿verdad? El que uno diga, bueno, ahí sé que existe un proceso para verificar toda la información que estoy leyendo. Y eso creo que es importantísimo. Es un bien, es un valor que se tiene y hay que mantenerlo. ¿Puedo añadir algo? Gracias. Sí, adelante. Bueno, ahora se habla mucho, por ejemplo, fulano de tal dijo en su cuenta de Twitter. ¿Será realmente que lo haya dicho? ¿Será la cuenta de esa persona en Twitter o en Facebook o en Instagram? No sé, hay que tener un cuidado porque yo me he encontrado personas que dicen, no, me hackearon o me crearon una cuenta falsa creyendo para decir que yo dije tal cosa. Eso hay que tener mucho cuidado. Y estas redes sociales sí son fabulosas para el intercambio de información, pero son un arma, pueden ser un arma de doble filo si uno no tiene lo que dice Yenane, el celo por verificar dato por dato y fuente por fuente. ¿En qué momento se dieron cuenta que el papel del corresponsal seguía teniendo la misma importancia y que vamos a seguir necesitando corresponsales aunque los ciudadanos puedan informarse en cualquier momento en el lugar, desde el lugar donde suceden los hechos? El corresponsal es importante porque tiene un método, tiene una rigurosidad periodística, tiene un sistema, para empezar, tiene, digamos que algún tipo de experiencia en el terreno y conoce las fuentes, conoce el tema. En cambio, hay otras personas que por más buena voluntad que tengan a la hora de levantar una cámara y de ponerla en una calle para grabar un acontecimiento determinado, pues carecen de ese método y carecen de esa rigurosidad. Eso está ocurriendo mucho. Es una pregunta muy importante porque eso está ocurriendo mucho con lo que se llama, digamos, en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con el periodismo independiente, que es personas de muy buena voluntad que se ponen a escribir y que se ponen a grabar o a grabar imágenes o a mensajes de audio, pero lo que tienen son fuentes de tercera o no tienen las fuentes primarias, no tienen el método de trabajo, no tienen la rigurosidad, el proceso para investigar, y lo que tienen es, a lo mejor es un sentimiento ideológico en contra o a favor de alguien. Entonces uno lee y ve y escucha ciertos reportajes, por ejemplo, en el periodismo independiente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, y puntualizo en esos tres países porque es donde más ha crecido el periodismo independiente. Y cuando digo independiente es el periodismo, ahí sí, no oficialista, el que dice las cosas que al régimen o que a los regímenes no les interesa que se diga, bueno, pero están cargados de errores, de datos imprecisos. Y esos datos imprecisos perjudican al medio, perjudican la credibilidad del medio.
insisto, el corresponsal sigue siendo importante porque aunque como tienen, por ejemplo, los invito a que lo vean en Caracol Televisión en Colombia, tienen una sección que se llama El periodista soy yo. Y entonces el vecino allá de Cúcuta o de La Leticia o de Florencia o de Caquetá o de Antioquia, no sé de dónde, de Cali, se encontró una calle en muy mal estado. Sí, bueno, ok, perfecto, y mandó la denuncia. Pero a veces uno se puede topar calificativos que lo que hacen es más bien editorializar y no dar la puntualidad del hecho al que se están refiriendo. Eso significa que la educación, el método, insisto, el método de trabajo y la rigurosidad periodística son fundamentales, y eso ha rescatado, más que rescatado, afianzado y consolidado el trabajo de un corresponsal profesional. Uh-huh. A mí me parece que más bien yo creo que hemos ido ahora hacia el otro lado. Es decir, vemos la importancia de tener a un corresponsal o a una persona en realidad que aplique el método, porque la verificación, lo veíamos al responder la pregunta anterior, es muy importante. Yo creo que el tener estas posibilidades serían como insumos, es decir, que usted tenga o pueda obtener un material o un video que grabó una persona que estuvo en X lugar y que no se pudo llegar hasta ahí, o que usted no estaba, entonces podría funcionar como un insumo, siempre pasando por toda la verificación y por todo lo que hemos hablado, pero podría ser un insumo, pero no sustituir el otro trabajo que es importante, ¿verdad? Ahora, creo que ahí el saber esa diferencia, qué es lo que vemos en redes sociales, y lo vamos a seguir viendo, porque eso es así, es decir, tenemos la tecnología y se tiene la posibilidad de hacer cosas de inmediato. Entonces, eso va a seguir siendo así. Ahora, yo lo vería siempre como un insumo, pasando por la verificación en caso de que sea necesario, pero la otra parte siempre va a ser importante. El periodismo y todo el proceso que implica el periodismo como tal siempre es importante. Y así lo he visto y así lo he experimentado también, a pesar de todos estos cambios, que es importante la persona que está en el lugar, la persona que está vinculada también a un medio de información, es decir, donde hay confianza, donde hay experiencia, y además con un público, ¿verdad? Con un público que le tiene confianza a ese medio de información, le tiene confianza también a los y las periodistas que están en ese medio de información. Entonces, desde esa perspectiva, yo no diría malo, bueno, etcétera, sino que hay que saber que cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Cada cosa tiene su lugar, y así como vemos cosas malísimas tomadas por gente con muy buena voluntad, así vemos cosas realmente buenas que pueden servirnos como insumo para un trabajo específico. Gracias. Y una otra pregunta, Jenane, ¿hacia dónde cree que evolucionará la industria, considerando el exceso de información a las que las personas estamos expuestas, y que muchas personas en realidad prefieren informarse en redes sociales y no necesariamente de medios profesionales como periódicos y todo? Poco a poco, los medios como los hemos conocido, bueno, ya lo vimos con la prensa papel, es decir, desplazada, ¿verdad? En algunos casos, es decir, empiezan a hacer hasta formatos o soportes boutique, ¿verdad? Que tendrán también su nicho de gente que prefiere verlo en papel, ¿verdad? Y tendrá su nicho, pero la tendencia es que todo se convierta en digital. Y así ha evolucionado, y así lo han entendido también las empresas periodísticas, lo han entendido así, y han tenido que dar vuelcos. En el caso de la prensa escrita, prensa papel, José puede también contar un poco cuál ha sido la experiencia del Universal, y ahí vemos también El País de España, y vemos también los grandes periódicos, el New York Times, es decir, cómo han dado un vuelco a toda esa dinámica de un negocio que ha venido cambiando con muchísima fuerza en los últimos años. Se ha acelerado, yo diría que a partir de 2010, 11 más o menos, viene acelerándose, y la televisión también, aunque todavía
ese carácter que tiene de en vivo, con eventos en vivo, ha hecho que el cambio sea en otras vías y tal vez un poquito diferente o más lento o diferente, ¿verdad? Pero hacia eso vamos. Entonces, yo considero que para cualquier cosa y para cualquier estudiante también hay que tomar en cuenta, porque eso marca además el perfil que se necesita, por una parte lo que uno quiere hacer, que siempre, independientemente de lo que nos ponga el mercado, hay algo que a uno le dice, yo quiero hacer esto y no me importa cómo sea, pero yo quiero hacer eso. Eso es muy importante. Pero por otro lado, hay un perfil, bueno, ¿qué es lo que hoy en día se necesita o se busca? ¿Cuál es ese perfil del comunicador? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que manejar? ¿Qué tiene que saber? Y ahí entran esas herramientas tecnológicas y esa capacidad también de adaptarse a todo lo que viene, ¿verdad? Y no quedar uno con un formato, con una forma de ver las cosas, porque esto va muy rápido. Entonces, creo que por ahí va. No sé si contesté la pregunta o si me hace falta algo. No, sí, está bien así. Muchas gracias. Queríamos hacerle esta última pregunta a don José. Ambos se caracterizan por mantener en redes sociales una presencia profesional sin tomar partido ni emitir opiniones. José incluso ni siquiera parece afiliado al grupo gremial por considerar que eso puede crear conflictos de interés en caso de cobertura. Entonces, ¿lo hacen en cumplimiento de códigos de sus medios o por códigos autoimpuestos? Antes de contestar esa pregunta, yo quisiera añadir algo a lo que anteriormente aportó Yanani. Hay una frase, una historia dramática con respecto a prensa escrita, de que dice que cada vez que se mueve un suscriptor del New York Times o del País o del Universal o de México o del Tiempo de Bogotá, en fin, del Clarín de Buenos Aires, de los periódicos impresos, ese lector, ese suscriptor no se recuperará. Lo que podrá haber quizás en su cambio es algún joven que venga a sustituir a ese viejo suscriptor que heredó la suscripción de su papá o de su abuelo y que son varias generaciones que tuvieron la misma suscripción y que se fue renovando año con año. Bueno, la va a sustituir, ojalá, por una suscripción digital. El escenario del futuro es a la vez desafiante, pero es amenazante. Con respecto a la actitud esta de no pertenecer y de no, a ver, le tengo miedo a cualquier forma de militancia. Creo que la única forma que expreso, las únicas dos formas que expreso públicamente es que, obviamente, que soy costarricense y que cuando juega la selección de Costa Rica, pues voy con la selección de Costa Rica, obviamente. Y tal vez otra tendencia deportiva, porque por el equipo al que toda la vida y no puedo esconder, o sea, no voy a negarlo, pero de ahí en fuera expresar tendencias que puedan perjudicar mi trabajo, que puedan poner en duda mi rotunda imparcialidad, profesionalismo, se habló aquí con gran interés y que es un tema sumamente sensible, la distancia que hay que tener con las fuentes. Yo creo que hay un aprendizaje para el estudiante del periodismo, lo que yo digo el neoreportero, es ver, y aquí en Costa Rica ocurre, como ocurre en el resto, en muchos otros países, es en el periodismo deportivo. El reportero deportivo se hace amigo del jugador, del dirigente deportivo, se van a tomar tragos, lo cual yo no sé si es bueno o malo. Lo que quiero decir es que esas fronteras tan sensibles entre el periodismo y entre el periodista y la fuente se pueden romper y pueden generar, llevar a la pérdida de la credibilidad. Insisto, los jugadores de fútbol aquí en otras partes y los deportistas llegan a excesos de confianza, jugador periodista, deportista periodista, deportista dirigente deportivo, se hacen amigos y eso no es bueno. Entonces, cualquier elemento que pueda poner en riesgo mi condición de periodista absolutamente imparcial o riguroso y totalmente profesional,
como lucho todos los días por hacerlo como corresponsal, más allá de que me hayan pedido a mí, bueno, sí, hay ciertas reglas del periódico que obviamente que yo no milito, no soy militante de ningún partido, ni de uno ni de otro color, de un partidos políticos, obviamente que no formo parte de organizaciones ni asociaciones, y no lo formo porque no formo parte absolutamente de nada. Esa situación lo lleva a uno a generar ese mecanismo de desconfianza. No quiero decir que los que forman parte de gremios y otras cuestiones no cumplan con el ejercicio riguroso del periodismo. Bueno, pero son decisiones personales. Por ejemplo, insisto, el periodismo deportivo debiera de someterse a una profunda revisión porque genera este riesgo de que se rompe la frontera, se cruzan los laberintos en donde el periodista tiene que estar en un lado y la fuente, sea jugador, dirigente deportivo, presidente de una federación o lo que fuera, entonces tiene que estar en el otro. Es muy sensible, te digo, son decisiones individuales, no quiere decir que es la correcta, lo que quiero decir es que es una decisión y además con el respeto para las personas que tengan otra decisión. Pero en tanto uno defienda la imparcialidad, esté o no esté en un gremio o en una asociación, el beneficiado siempre va a ser el lector, el televidente, el radio escucha, el que lee la página digital, el que se mete a las páginas de internet, a los blogs, entiende, en fin, eso es lo que yo defiendo. Una cosa es el editorialista del periódico y otra cosa es lo que yo pueda informar con hechos, basado en hechos, como dice puntualmente Yenane, a la hora de elaborar un reportaje, una información, una crónica, etc. Sí, coincido con José. Es muy importante establecer las fronteras, establecer los límites. Para mí eso es importante porque además hay una tranquilidad a la hora de trabajar. Es decir, si uno se siente incómodo por algo, es mejor eliminar eso. Eliminar la posibilidad de que el trabajo que uno haga se pueda ver perjudicado o pueda tener algún punto de duda por algo que se pudo evitar. Entonces, yo sí creo que emitir opiniones o tener una afiliación menos política, nada. Es decir, ahí hay que mantener siempre la distancia porque eso es parte de lo que también hemos aprendido en las escuelas de periodismo. Yo creo que ustedes están en ese proceso. Sé que hay una tendencia, sé que hay un interés, sé que hay también una gana muchas veces, y eso no lo podemos negar, de expresar o de decir, bueno, pero hay también una rigurosidad que es la que nos exige este oficio, por así decirlo, esta forma de vida que se ha escogido, porque yo digo que el periodismo no es una profesión así nomás, es decir, que uno es periodista de 8 a 6 de la tarde, o de 8 a 12, voy a almorzar, hago lo que quiero y a las 2 de la tarde vengo y ya me pongo otra vez la camisa de periodista. No, eso no es así. Es decir, en mi caso, para mí, yo lo asumo como una forma de vida. Es la forma de vida que la escogí y eso implica que uno tenga puntos, límites, ¿verdad?, establecidos, que es importante para el trabajo que se desarrolla. Para mí, decirles eso, es decir, periodista se es casi siempre, e incluso yo a veces suelo ser un poquito más rigurosa en el sentido de que uno es periodista en el ejercicio del periodismo, es decir, cuando uno está en esa labor en donde uno es el intermediario realmente entre lo que sucede, ¿verdad?, y la lleva la información al público. Es decir, uno procesa los insumos para llevar un producto al público como tal. Diferente, y eso yo lo establezco también, la diferencia en relaciones internacionales, en donde el insumo como tal, la información como tal, nos sirve para hacer estrategia, para opinar, para hacer una columna, pero en realidad en el caso de nosotros, el insumo también es para llevar un producto que tiene que cumplir con ciertos requisitos y la rigurosidad es importante. Entonces, hay que tener presente eso.
Porque, bueno, si usted está en relaciones públicas es otra cosa. Si usted es un periodista que está en relaciones públicas es otra cosa. Pero en el periodismo como tal, en el ejercicio del periodismo, hay claridad en qué es conveniente y qué no es conveniente. Y ahí creo que uno no puede aplicar la relatividad. Es decir, lo aplico cuando me conviene y lo quito cuando no me conviene. No. Es decir, hay límites, ¿verdad?, establecidos, y no, uno no puede decir, no, es que en ese momento yo no era periodista. No, no lo veo así. Respeto las opiniones, respeto y en ese sentido quienes lo hagan así, y está bien, yo en eso no me meto a valorar a nadie, no es lo mío, y además también leo opiniones porque yo me alimento de todo eso, de lo que hay, pero específicamente trato de mantener una línea. Yo quisiera añadir algo, y es puntual. No puede hacer uno periodismo como lo concebimos, con la mayor pureza del caso, si hay militancia. La militancia no es periodismo, la militancia es propaganda, o relaciones públicas, o como quiera decirle, prensa oficialista, lo que fuera, o prensa institucional. Que todo cumple su objetivo y todo tiene su rango, pero tal y cual estamos discutiendo aquí el ejercicio del periodismo, eso es fundamental, no puede haber militancia. Esto tampoco quiere decir que yo no tenga una opinión sobre hechos puntuales de la política o de lo que haga un gobierno o lo que deje de hacer un gobierno. Existieron y existen las columnas del redactor o las columnas de opinión, en donde uno como periodista tiene el derecho a decir y plantear un argumento de una u otra forma. Lo que aquí quiero que quede muy claro es que no puede haber periodismo militante. Esa es una de las reglas fundamentales que pone, por ejemplo, el periódico El País de España a sus reporteros. Gracias. Hay una otra pregunta para Jenane. La crisis de modelo de negocio ha sacudido el mercado de las contrataciones. Desde su experiencia y a partir de su conocimiento sobre cómo funcionan las grandes agencias de noticias internacionales, ¿cómo han evolucionado los contratos de corresponsalía? ¿Son permanentes o se ha vuelto a la práctica original de pagar a destajo por reportaje? ¿Cómo visualiza el futuro de la corresponsalía? Bueno, en la dinámica no podría tener detalles porque no conozco detalles desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista administrativo. Creo que no soy la persona para preguntar desde el punto de vista administrativo ni cuál es cómo se mueve eso, porque es otra área que no es la mía. Es decir, no podría darte un panorama de cómo es que se mueve en cuanto a los contratos, quiénes sí, quiénes no podría. Yo creo que ahí habría que preguntarle ya directamente a quienes están vinculados con eso. Pues no pasa nada, gracias. Yo puedo aportar algo. Hay un término en inglés que se llama stringer. Y entonces decía el periodista, este es un stringer, porque le pagaban por lo que publicaba. Y stringer es, le medían con una cuerda lo que había publicado, la cantidad de columnas o el tamaño de las columnas que había publicado en tal y cual reportaje. Hay periódicos, digamos, en el caso mío, les cuento, yo soy reportero de planta en el Universal de México y en otros periódicos sí, es a destajo, pero a destajo digo yo, por trabajo contratado, ¿verdad? Entonces son varios trabajos al mes y eso es otro asunto. Ahí ocurre también en la televisión, hay reporteros a las que les pagan por nota, por pieza, como se dice en televisión, hay fotógrafos que les pagan por foto, en fin, hay mecanismos diferentes. Los periódicos han tenido mucho la cautela ahora al momento de tener corresponsales o algunas redes de corresponsales que puedan haberse visto mermadas en número por las crisis mismas de la industria, han tenido la cautela de
garantizarse este tipo de exclusividad mediante el trabajador que sea de planta, o sea, empleado fijo, ¿verdad? Eso les da más confianza, eso les da más seguridad a la hora de, pues incluso hasta de coordinar trabajos y de otros detalles propios de la profesión. Eso sí, coincido con Jenane que hay detalles en que uno no conoce y que están más digamos, pertenecen más al área de la administración de la empresa periodística, que es todo un tema, en la industria. Quisiera recomendarles, creo que tal vez les puede servir, hay un podcast de una periodista que es corresponsal de televisión española, era hasta hace poco, unas 2 semanas, era la corresponsal de televisión española en Francia, pero ella ha estado también en China y ahora volvió a Nueva York. Se llama Almudena Ariza. Y ella, en la primera temporada de su podcast, ella hace dos programas con gente que ha estado en el trabajo de lo que se llama, porque no es tanto la corresponsalía, son freelancers ahí, ¿verdad? Stringers o freelancers, exactamente. Entonces, ahí pueden ustedes tener un criterio también a nivel global de lo que ha pasado, y es muy interesante porque ellos han estado en sitios de guerra incluso, donde siempre hay mucho movimiento, y ahí explica. Entonces yo les recomiendo, ve, aquí está, ella es Almudena Ariza, ella está aquí, ¿la ven? Se llama Plano Corto, y ahí la primera temporada son como 24 o 25 podcasts, pero ahí ustedes van buscando las historias y ahí tiene ella entrevistas, hay uno sobre todo que les puede también servir. Hay otra que también se dedica, una española, los dos son españolas, que se dedica también a esto, pero desde otra perspectiva. Pero creo que les puede dar una visión ahí. Se lo recomiendo, además de que a mí me ha gustado mucho los podcasts de ella y me parece que eso es un trabajo muy valioso. Muchas gracias. Y ahora otra pregunta para don José. ¿Los corresponsales deben trasladarse mucho a lugares de alto riesgo donde exponen a veces su salud, su integridad física e incluso hasta su vida? ¿Cuál ha sido su experiencia con las empresas para las que ha trabajado en términos de seguro, protección física y de equipo? A ver, le cuento. Es difícil hablar de uno, pero bueno, voy a comentarles, a contarles. De 1977 a 2006 yo trabajé como corresponsal del periódico Excelsior de México y me tocaba viajar por toda América Latina. Bueno, en ese trabajo me tocó cubrir la invasión de Panamá, la invasión de Haití, las 2 guerras de Nicaragua, la guerra de El Salvador, la guerra en Chiapas, en el sur de México, la guerra, el terrorismo en Perú, de Sendero Luminoso. Y entonces sí, claro, situaciones dramáticas como ver caer compañeros periodistas como en El Salvador. Y siempre, eso sí, siempre con el cuidado de, por ejemplo, yo no me movía si no tenía siempre garantizado que el seguro estaba al día, las pólizas de Excelsior de México estaban al día, y el periódico tenía esa cautela también, porque no era yo el único corresponsal, porque habían corresponsales en Medio Oriente, corresponsales en otras partes del mundo, en zonas conflictivas, en donde las pólizas del periódico estaban siempre pues al día, porque eso hay que tener ese cuidado de viajar uno con esos términos de seguridad personal, laboral, profesional, pero también corporativos, porque son las corporaciones periodísticas las que al final de cuentas se ven en un problema cuando ocurre alguna tragedia o alguna situación muy grave. Y también con los equipos, recuerdo que en esos años Excelsior de México pues tenía, nos dio, bueno, al principio era llamar desde cualquier teléfono público, después pasamos al Telex,
después al Telex de pantalla. El primer Telex era no sé si saben lo que es el Telex, algún día sus profesores les van a contar, o con mucho gusto podemos hablar sobre ese tema otro día. El Telex, después el Telex de pantalla, apareció el fax como la gran invención, pero con todos sus problemas de que a la hora de transmitir un 8 podía aparecer un 3, o un 3 podía aparecer un 5, en fin. Y siempre nos suministraron de los instrumentos de comunicación. Los fotógrafos tenían muy buenos equipos y tienen muy buenos equipos en este mundo, mejores que día con día. Entonces sí, yo en ese tuve la cautela, y ahora con el Universal de México, sí, también he ido a zonas conflictivas, en la frontera, por ejemplo, de Colombia y Venezuela, estaba ya bastantes veces, ni qué decir con las maras en Centroamérica y en la zona sur de México, o en conflictos políticos como los que pueden toparse en Haití. En fin, siempre hay que tener mucha cautela. El miedo es un compañero diario del corresponsal en zonas conflictivas. No tener miedo es estar totalmente desubicado en donde se está. El miedo es un compañero diario, y es un compañero que le dicta cautela. Hay una viejísima frase de los jefes de redacción que dice que lo quiero como reportero, no como noticia. O sea, que usted no sea la noticia al sitio donde vaya. Y eso significa también manejar ciertos rangos de discreción. A mí me da mucha pena, porque lo voy a decir así, ver a los reporteros de sucesos jugando de militares con ropa aquí en Costa Rica, con trajes verde oliva en zonas, y ni siquiera digo en zonas fronterizas donde puede aceptarse, ¿no? Sino aquí en conflictos en Alajuelita o en barriadas peligrosas, en donde los reporteros llegan con trajes verde olivo, así jugando de policías. Y eso es muy peligroso. Primero porque el que está en la acera del frente los puede confundir con un policía y los puede disparar. Y segundo porque el reportero es reportero. En zonas de guerra usted verá a los reporteros con chalecos, con el rótulo de que diga televisión, o que diga prensa, o que diga press, o que diga como lo diga en cualquier idioma, y no anda queriendo parecerse a nadie. Bueno, sí, en la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo, a los reporteros les obligaron a ciertos rangos de vestimenta. Bueno, eran casos excepcionales, obviamente que es una guerra, y entonces, bueno, y aceptaron ciertos protocolos. Lo que quiero decir con esto es que se esté donde esté, uno nunca deja de ser reportero. No hay que ponerse a cruzar esa frontera de que ahora soy policía. Ahí existe esa mala costumbre de sentirse policía, como el reportero de deportes que se siente deportista, o el de espectáculos que se siente artista. Bueno, aquí le encontré, voy a mandártelo, creo que para mandarte el podcast que les comenté, que hace una entrevista a un fotoperiodista que les puede dar una idea. Se llama Mi Sitio es el Mundo. O sea, ella tiene varios programas, pero este es, bueno, uno se llama Fotos que Duelen y el otro se llama Mi Sitio en el Mundo. Voy a ver si se los mando. Yo creo que yo tengo el tuyo, ¿verdad? Vamos a ver. Pero ahí te los voy a mandar, para que son dos de los programas que les pueden servir para esa consulta que me hicieron. Que en una entrevista en vivo, cuando el entrevistado evade o evita responder la pregunta, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Tenemos que respetar su posición y su privacidad? ¿O se debe insistir o camuflar la pregunta para al final obtener la información? Bueno, yo diría que insistir, ¿verdad? Camuflar, no entendería cómo camuflar, es decir, no, la pregunta para mí es siempre directa, y si no la está contestando, pues uno reitera, no, gracias por lo que me contesta, pero no es lo que yo le pregunté. Entonces uno puede reiterar respetuosamente, sin tener que utilizar mayor cosa, ni gritar, ni nada, sino desde lo que usted tenga, ya sea la frase, el dato o lo que fuera, reiterar, ¿verdad? Y hacerlo de la forma directa, porque la gente lo agradecerá, porque si no, no se entiende, ¿verdad? Yo sí creo que si la persona no contesta lo que nosotros queremos,
pues hay que insistir hasta que conteste. Ahora, si estamos hablando de un tema que es personal y algo que es de otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues también tenemos límites, ¿verdad? Si es algo muy personal, algo, no sé, hasta sentimental, ¿verdad? Uno tendría que ver hasta dónde llega. Pero por lo demás, preguntar y preguntar de la forma más directa posible. Gracias. Y una pregunta para ambos es, ¿qué consejos dan a los nuevos periodistas, como los estudiantes que se integran al mercado laboral internacional? ¿Y cuáles pasos consideran primordiales para crecer profesionalmente en el periodismo? José, ¿querés empezar? Bueno, sí, voy a empezar yo. Gracias, Yanani, muy amable. Bueno, primero es que nunca se termina de aprender. Una regla en el periodismo es que nunca se termina de aprender y de leer, por favor, hay que leer todos los días, hay que leer y estar al tanto de la información. A ver, a mí me da mucha pena escuchar a reporteros en Costa Rica y en otras partes, en otras partes decir el presidente de España. No, en España no hay presidente. En España lo que hay es presidente del gobierno español. Un detalle como esos, detalles tan sencillos como esos, visten o desvisten un material informativo. ¿Por qué? Porque está cometiendo un error. Y así se cometen infinidad de errores. Entonces el periodista tiene que estar preparado todos los días para irse a hacer la entrevista. Por ejemplo, anoche en CNN, Carmen Aristegui le pregunta a un experto en Colombia si este hombre Otoniel, este narcotraficante recientemente capturado en Colombia, podrá someterse a la jurisdicción especial de paz de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana en 2016. Eso estaba desechado desde hacía días. O sea, eso no era... yo sé que es compañera de Yanane, pero no, lo planteamos aquí abiertamente y con toda la tolerancia. Eso ya estaba descartado. Ella no se había informado de que ese mecanismo estaba cerrado hacía tiempo para este hombre. Eso significa que está mal informado. O sea, hay que prepararse todos los días con gran paciencia, pero con profesionalismo a la hora de ir a hacer una pregunta, a la hora de ir a escribir un reportaje, hacer una crónica. Hay que tener esa necedad, esa rigurosidad. Hay que ser un obstinado y en la información internacional, porque tal vez es más fácil conocer aquí el mercado local, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es más fácil, pero en aspectos internacionales hay cosas que uno no conoce o porque no se ha enterado, pero bueno, ahora las redes sociales, las páginas de internet nos permiten obtener la información y estar actualizados día con día. Eso es una palabra fundamental, actualizarse. Y el periodismo internacional, a la hora de ejercerlo, Yanane, que lo ejerce con rangos de personas de brillante, periodista, que lo es, lo hace. Yo estoy seguro de que Yanane, letra por letra y crónica, palabra por palabra, e imagen que hace, lo hace con mucho cuidado porque está de promedio su credibilidad en un medio sumamente importante de carácter mundial, porque CNN es de carácter mundial. Entonces hay que prepararse, cuidarse mucho y ser muy necio, estudiar, leer, y leer periódicos internacionales y leer y ver medios de comunicación internacionales. Ahora los periódicos internacionales se pueden leer y leer columnistas de izquierda, de derecha, de centro, de todo tipo, porque son los que nos pueden dar y nos dan a diario los insumos para ir más o menos entendiendo este mundo que cada día está más complicado. A la hora de ir a escribir sobre el cambio climático, no puede uno pensar que voy a ir a escribir sobre las inundaciones en la esquina del barrio. No, esto es un asunto de mayor calado y hay que prepararse así si se quiere jugar en el periodismo internacional. Yo quisiera enfatizar en otro punto que me parece importante en el periodismo en general.
es lo que yo les decía, el perfil del periodista. Es decir, hoy en día yo no puedo decir soy solo de televisión, soy solo de prensa escrita, soy solo de radio. Es decir, uno tiene que pensar que puede desenvolverse o que a lo mejor tenga que desenvolverse en todas esas áreas. Entonces hay que prepararse pensando en todas esas áreas, ¿verdad? En un periodista, ¿qué podríamos decir? 2.0, no sé. Pero uno diría, bueno, que desde el punto de vista técnico también pueda manejar. Ustedes además están en un momento en donde hay facilidad o ya vienen con ese chip, es lo que dicen, para aprender no solamente lo que es muy importante, la lectura, la rigurosidad, el aplicar todo, sino esa otra parte que también es un complemento, y yo lo veo desde donde yo estoy porque me ha tocado la televisión, o sea, he estado vinculado con televisión que ha ido ampliándose a otras cosas. Entonces, manejar todo eso, manejar también la parte técnica, conocer todo lo que a nivel técnico está, me parece que es clave. Ustedes tienen que pensar en eso, que el perfil amplio en donde puedan cubrir todo y hacer de todo, eso es importantísimo. Y otra cosa, en el periodismo además de que, y en cualquier cosa, y en la vida en general nunca se deja aprender, pero además también en el periodismo nada sobra, nada sobra. A mí cuando me dicen, es que yo estudié 2 años Derecho y luego me pasé a periodismo, qué bien, es decir, eso no sobró, qué bien, tiene 2 años de otra cosa que le va a servir. Es que yo me salí 2 años y lo que hice fue viajar pues qué bien, es decir, hay una experiencia más allá, ¿verdad? Todo, hasta saber, yo hacía un ejercicio también con estudiantes de Relaciones Internacionales, bueno, dígame 3 formas diferentes de llegar a la fortuna de San Carlos. Entonces, menos se ponían a pensar y yo digo, bueno, pues en algún momento ustedes pueden ser productores de algo y gente los contacta y les dice, mire, es que vamos a la zona, nos interesa hacer un trabajo en tal parte, ¿cómo podemos irnos? Ese tipo de habilidades de la vida también, de la experiencia, son importantes. Entonces, en el periodismo absolutamente nada sobra, todo suma, hasta lo que uno cree que no, suma, y es importante contemplarlo. Y la parte tecnológica también, estar todo el tiempo, porque cada vez, a mí me pasa, cada vez sale una cosa nueva y yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que aprender? Y si uno tiene ya una base, pues lo demás es más fácil, pero hay que avanzar con esa perspectiva de que esto es cada vez más amplio y que hay que aprender absolutamente de todo, que la parte técnica antes se dividía un poco, no sé, José, si yo estaré equivocada, pero en un momento a uno le decían, bueno, es que los técnicos esto y nosotros está bien, continúa, pero no es que esté limitado, es decir, más bien ahora tenemos la posibilidad de que una computadora, una cámara, un teléfono, ustedes lo tienen. Y entonces eso hace que en cualquier momento lo tenga que utilizar. Yo, por ejemplo, muchas veces en los trabajos que hago, uno que hice la semana pasada, que fue sobre el premio que recibió Costa Rica, entonces yo me fui a una zona, me fui a las faldas del volcán Irazú, entonces generalmente, últimamente yo hago cámara también, pero en esta oportunidad y en otras, lo que hago es combinar. Entonces yo también con mi teléfono voy tomando, hago lo que más o menos quiero en algunas cosas y aparte va la persona que también está con la cámara. Al llegar a editar, que generalmente yo soy la que edito, entonces yo más o menos sé qué quiero. Y bueno, ¿a dónde uso lo que grabé con la cámara más grande y a dónde está lo que grabé en el teléfono? ¿Cómo voy a combinarlo? ¿Verdad? Todo eso es importante, ¿verdad? Y hay momentos hoy en día también que hacemos una nota solo con el teléfono, ¿verdad? Solo con el teléfono o hasta se transmite en vivo solamente con el teléfono. Entonces, todo eso hay que saberlo y hay que compartirlo también. Sí, tenés toda la razón. Las fronteras o los límites laborales muy puntuales
se estrechan o se acercan. En las calles de Lima, el día que llegó el Papa Francisco, hace como 2 o 3 años, hice un Facebook Live con otro teléfono. Me llamaron de la emisora de radio del periódico y entré a la emisora de radio del periódico. Envié fotos también desde el mismo teléfono y más al rato, 2 horas después, me senté a escribir mi crónica para el impreso. Entonces, si ustedes pueden ver, fueron en muy pocas horas se cumplieron, que antes eso era impensable. Antes el reportero de periódico era el reportero de periódico y además iba solo con su fotógrafo y el camarógrafo y además llevaba su sonidista y además entonces una cosa era el periodista, otra cosa es el sonidista, otra cosa el camarógrafo, otra cosa el fotógrafo. Ahora esta cuestión o como le queramos decir, ocupación que nos hemos involucrado, ya llevamos suficientes años, bastante tiempo, ahora esto nos permite acercarnos en compartir momentos determinados, somos fotógrafos, somos camarógrafos, somos sonidistas, en fin, es bien interesante. Esto se cortan esas fronteras, se acercan. Bueno, ahora para hacer el cierre, entonces invitamos a la profesora Ani Pérez. Muchas gracias, colegas, queridos, admirados colegas, Yenani Villanueva y José Meléndez, quienes son efectivamente en Historia y Periodismo Nacional los 2 corresponsales en activo que han trabajado más tiempo como en ese hermoso oficio tan romántico y tan lleno de glamour de la corresponsalía internacional. Gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sensibilidades con Josué Cordero y Jenny Barrul, que son estudiantes del curso Introducción al Periodismo de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.